este es el segundo taller y es justo salud mental, trastornos alimentarios, moda y autoconcepto. Y nos los van a dar estas dos maravillosas mujeres de Casa Psi. Casa Psi es un centro de apoyo psicoterapéutico y psiquiátrico con el que estamos haciendo esta alianza y atienden desde niños, adultos mayores, con diferentes tipos de situaciones. Entonces, igual pueden seguirlas en redes a través del código XC Salud Mental. Pueden también acceder a sesiones de terapia con un costo preferencial de 300 pesos en el caso de que quieran. Y bueno, ellas son las que van a dar también el taller, ¿no? Entonces, está la psicoterapeuta Larisa Castro Cuenca, que es especializada en psicotrauma, tanatología y promoción de la confianza corporal, con más de 6 años de experiencia atendiendo a pacientes adultos y adultos mayores, y la maestra Michelle Obadía Dumas, licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana, maestra en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas, especialista en trastornos mentales y alimenticios en Monte Fénix, con más de 18 años de experiencia como psicoterapeuta con pacientes adolescentes y adultos. Asimismo, es doctorante en salud mental y salud pública y doctorante en perfilación criminal. Entonces, bueno, las dejo con ellas para que podamos comenzar con este taller y una vez más, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jime, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Me da mucho gusto ver sus caritas. Ojalá que si en algún momento tienen oportunidad de prender su cámara, estaría padrísimo porque así nosotras también le ponemos rostro a las personas a las que les estamos dedicando esta información que preparamos con mucho cariño y la preparamos también con toda la intención de que el día de hoy nos sintamos que nos llevamos algo importante, ¿no? Algo que nos va a hacer aprender sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con otras personas. Mitch. Hola, buenos días. Espero que todos estén muy bien, todas. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de información. Primero nos vamos a meter un poquito a la clínica, ¿no? Y lo iremos desmenuzando. Si tienen alguna duda, los últimos minutos, por lo menos los últimos 15, vamos a estar respondiendo todas sus preguntas, ¿no? Y bienvenidos a todos. Jimé, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza y felices de estar aquí. Estamos muy felices. Y bueno, lo que sí pueden hacer es vayan escribiéndonos sus dudas o sus comentarios, como les decía Jime. Por favor, siéntense con toda la confianza. Nosotros promovemos siempre espacios seguros, por supuesto, de mucho respeto y de inclusión. De esto se trata también esta plática taller, ¿no? Que hemos preparado para ustedes. En un minutito, si me permiten, les voy a compartir la pantalla para que empecemos ya de lleno en el tema. Ok. Muy bien. Aquí está. Pues este es el tema que nos atañe el día de hoy. Trastornos alimentarios, moda y autoconcepto. Ya nos presentó Jime, Michelle, la directora de Casa Psi, que está conmigo. Yo soy la psicóloga Larisa Castro. Y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ok, esto es como la agenda del día. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar de conceptualizar de una forma muy amigable qué es un trastorno de conducta alimentaria, cuáles son estos trastornos. Hay muchos que, bueno, todos conocemos, que son muy famosos, muy populares, pero hay muchos que son nuevos, que apenas se están categorizando y es importante también que los conozcamos. ¿Cómo se desarrolla un trastorno de alimentación? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo funcionan o disfuncionan? ¿Cómo podemos diagnosticarlo de alguna manera y llevarlo a un tratamiento eficaz desde varias perspectivas? ¿Cómo afecta la salud física en todas las tallas? Los enfoques en cuanto a confianza corporal y toda la parte de aceptación corporal. Bien, entonces estamos claros en lo que estamos metidos hoy todos, ¿no? Ay, me fui hasta el final. Perdón. Ya regresé. Bien, el objetivo de esta dinámica o de este evento es primero orientar a todos los participantes, incluso nosotras mismas, cuando hacemos estas prácticas, terminamos aprendiendo muchísimas cosas nuevas. Entonces, lo que queremos que suceda en conjunto, ¿no? O sea, que podamos aprender
y que nos retroalimentemos, nos vamos a orientar mutuamente respecto a los trastornos de conducta alimentaria, sus repercusiones y principalmente sobre los tratamientos y abordajes, ¿no? O sea, no vamos a hablar solamente de cuál es el problema, sino que también nos interesa mucho que tengan la sensación de que se llevan una solución o una perspectiva distinta de más o menos para dónde se puede salir de aquí. El número 2 es generar conciencia sobre el cuidado de la salud mental, emocional y física. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente. Este es... Ay, me estoy peleando. Ok, si quieres empezar. Ok, a ver, empecemos un poquito con la parte más clínica, un poquito más teórico, ¿no? Los trastornos de alimentación o trastornos alimentarios, porque cambió el nombre, ¿no? Hace poco, tienen que ver con afecciones relacionadas con la comida, es decir, se manifiestan a través de la comida, son crónicas, progresivas, y aunque se manifiestan a través de la comida, normalmente tendríamos que hablar que tienen un origen mental y emocional. Son cuestiones graves que con frecuencia se presentan en los primeros años de la adolescencia. Eso es lo más común. Por supuesto que hay personas que los pueden presentar después. Muchas mujeres los presentan después del parto, por ejemplo, ¿no? En la depresión postparto y periparto. Y después también lo pueden presentar en la vida más adulta, ¿no? Es decir, en la menopausia. No es exclusivo de mujeres, esto se expande a todos los géneros, ¿no? Y eso es muy importante saberlo, porque pareciera que de pronto solo hablamos de mujeres y no es así, ¿sí? Hablar de un trastorno de alimentación implica que hablemos de que se deterioran partes y áreas importantes de nuestra vida cotidiana que normalmente solamente vemos plasmados en la conducta alimentaria, y vamos a ver que esto no es así. Correcto. Es importante que entendamos esta parte, este concepto que estamos dando de trastornos de conducta alimentaria está incluyendo una perspectiva médica. No es una perspectiva exclusivamente psicoterapéutica. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis en esto? Porque al ser una enfermedad, ¿no? un trastorno, afecta no nada más la parte o el cuerpo emocional de las personas, sino que toca y traslada de formas muy graves, como decía Michelle, el funcionamiento del cuerpo físico. Por eso el abordaje es muy importante que también sea acompañado desde una perspectiva médica y clínica. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. ¿Cuáles son los principales trastornos de conducta alimentaria? Cuando nos dicen trastornos de alimentación siempre pensamos en anorexia y bulimia, ¿no? O combinados, y por ahí a veces pensamos en las personas que comen demasiado, que atracones, comen demasiado, ¿sabes? exacto, que tienen atracones. Hoy vamos a revisar varios de estos, pero también unos que son menos comunes. Les van a sorprender porque incluso a nosotros nos han sorprendido también con estas nuevas categorías. Pero vamos a empezar con la pica o la pseudorexia. La pica tiene que ver con una ingestión de sustancias que no son nutritivas. Es decir, estamos hablando de que tal vez es la gente que se podría comer un barniz de uñas, podría comer tierra, podría comer algo que no tenga que ver específicamente con comida. Es un comportamiento alimentario que no está socialmente aceptado y no tiene ningún tipo de normatividad. Es decir, que está fuera del contexto de la salud mental. Tiene que ver con una cuestión de distorsión. Muchas veces hay una distorsión en cuanto a la percepción de qué es lo que estamos ingiriendo. Esto a veces se presenta en personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, que tienen algún tipo de cuestión en el espectro autista, en esquizofrenia, en las hebefrenias. Estamos hablando de cuestiones graves en cuanto a salud mental, ¿no? A veces incluso se puede presentar en el embarazo también, ¿no? Y
es tan cañón este trastorno que muchas veces nos va a llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Claro. Incluso en la ingesta de estos objetos o de, es decir, como bien lo dice la definición, ¿no? Es ingesta de cosas que no tienen la finalidad de alimentarnos o de nutrirnos. Esto no quiere decir que si me como un chicle entonces tengo pica, ¿no? Porque la función del chicle es, pues no sé, darnos un saborcito, dejarnos un dulcecito en la boca, ¿ok? No, o sea, sino que sean objetos y cosas que la forma de la persona lo que está poniendo en ese objeto es una especie de ansiedad, vamos a llamarlo así, o de deseo que de alguna forma u otra se instaló en ese objeto y no en un plátano, por ejemplo, ¿no? No lo pone en la comida, pero entonces hay una especie de goce y de placer en la persona o una reducción de la ansiedad cuando tiene esta ingesta de estas cosas, ¿no? De estos elementos. Hay muchos niños, por ejemplo, en los primeros años de desarrollo, bueno, no los primeros, ya hacia los 8 años, por ejemplo, 7, 8 años que se comen el pelo, ¿no? Hay personas adultas que también lo hacen, esto es muy común. La tricotilomanía, ¿no? La tricotilomanía, exacto. Pero, por ejemplo, yo les puedo compartir un poco de un paciente que comía barniz de uñas, ¿no? Era un paciente que lo que le gustaba era todos los días desayunarse un café y tomarse un barniz de uñas. Entonces, bueno, estamos hablando de un ejemplo muy claro de que el barniz de uñas evidentemente no es una cuestión para alimentarnos, ¿no? Muchas veces los niños presentan estos síntomas como una forma de curiosidad, no como un trastorno, ¿no? Los niños que se pueden comer una crayola, por ejemplo, eso no significa que sea pica. Tiene que haber un periodo constante de consumo de esa misma sustancia para que entonces lo podamos considerar como un trastorno. Si un niño de 8 años consume crayolas durante por lo menos un mes, entonces estamos hablando de que se está desarrollando un trastorno de pica. Tenemos que poner mucha atención con cómo vamos a hacer estos diagnósticos para no asustarnos desde el primer momento y también ver qué es lo que está consumiendo la persona, ¿no? Correcto. Sí, no podemos ser tan duros al momento de, es decir, nosotros si no somos profesionales de la salud y no somos médicos, no podemos hacer un diagnóstico sobre este tipo de comportamientos. Nosotros les estamos proporcionando esta información para que tengan un conocimiento general de qué se tratan estos trastornos, ¿no? Pero sí tienen muchos matices que hay que considerar en el momento en el que hacemos una aproximación más médica como esta. Vamos a la siguiente, que es de rumiación. Ok, el trastorno por rumiación tiene que ver con, hay una escena muy famosa en una serie de estas chicas neoyorquinas, ¿no? En donde una de ellas sale con un cuate que parece que es fabuloso y a la mera hora cuando están en el restaurante, él se come un bocado y a la hora de comérselo, lo mastica y lo escupe en una servilleta. Bueno, estamos hablando de que eso es un trastorno alimenticio, ¿no? Masticamos los alimentos, ¿no? Y después los escupimos. Es decir, no logramos tragarlos. Lo que se hace es que hay una regurgitación repetida, ¿no? Y todo esto está relacionado con una cuestión de afección gastrointestinal, médica. Muchas veces con un trastorno mental para no subir de peso. Entonces la gente quiere sentir el saborcito del filete que se está comiendo, pero no quiere tener esas calorías, ¿no? Perdón, no quiere tener las repercusiones de ingerirlo del todo, ¿no? Y además algo muy importante aquí es que se activan en el sistema nervioso la sensación de saciedad. O sea, cuando empezamos a tener sabor, nuestro cuerpo lo que dice es, ya estoy comiendo, y entonces empieza a eliminar la sensación de hambre. Eso también es uno de los principales objetivos en la rumiación. Por ejemplo, también en esta categoría podría entrar, por ejemplo, personas que coman muchos chicles durante todo el día. Todo el día están masticando para igualmente reducir la sensación de hambre. Vamos a continuar. Este es el trastorno por evitación
o restricción de la ingesta de alimentos. Bueno, este es un trastorno impresionante, ¿no? Porque lo que hace es que va restringiendo muchas de las cosas que podríamos consumir y tiene que ver con qué sensaciones nos causan. Es decir, las características sensoriales que tienen. Por ejemplo, el color, la textura, el aroma, el sabor, ¿no? ¿Cómo lo ve una persona, ¿no? ¿Qué colores tiene? ¿Qué sensaciones les causa? Todo esto tiene que ver con esa percepción que tenemos de los alimentos, que probablemente pueda estar distorsionada. Y esto es súper común, súper común. Correcto. Esto es principalmente motivado, es decir, no es por falta de recursos económicos, ¿no? O sea, es muy importante esta diferenciación. No hay en el caso, por ejemplo, de la pobreza extrema, ¿no? En donde realmente no hay recursos para acceder a alimentos diarios 3 veces al día, de una variedad importante. No es una decisión, ahí no podríamos estar hablando de un trastorno. Es importante reconocer que la persona tiene disponibles estos recursos para poder acceder a ellos, para alimentarse, pero decide no hacerlo y suprimir de alguna forma la necesidad de nutrir su cuerpo. Muchas veces este trastorno va acompañado de mucho miedo a atragantarse por comer algún tipo de comida en específico. Es decir, hay un temor o una angustia de muerte representada a través de los alimentos de ciertas características y entonces de pronto ahí tendríamos que irnos a un tema de infancia para revisar qué causó esa angustia de muerte que está simbolizada en estos alimentos, ¿no? Y estos alimentos pueden ser frutas, verduras, pescado, cualquier tipo de alimento que se les pueda ocurrir, ¿no? Algunos, por ejemplo, con temor a los líquidos, algunos con pensar que si se comen un pedazo de zanahoria se pueden ahogar y entonces tener consecuencias catastróficas. Hay muchísimos pacientes, adolescentes que están presentando este tipo de trastorno por evitación. No quieren comer ciertas cosas, ¿no? Y eso es bien fuerte, porque entonces tenemos que checar qué les estamos enseñando a estos adolescentes de qué consumir y qué no consumir, o por qué sí consumirlo y por qué no. Y ojo, los miedos los transmitimos nosotros. Este trastorno tiene muchísimo que ver con miedos muy profundos. Claro, tienes toda la razón y no podemos dejar de tener esta perspectiva muy amplia, ¿no? De el motivo por el cual una persona padece uno de estos trastornos. Por ejemplo, este trastorno por evitación o restricción de alimentos está muy polemizado en la actualidad. Porque, es decir, totalmente polemiza en la actualidad toda la cultura y la tendencia médica a hacer que las personas se restrinjan en el consumo de sus alimentos para alcanzar el peso ideal. Lo vamos a hablar con mayor profundidad más adelante, pero me gustaría que lo tuvieran presente, ¿no? Es decir, cómo por un lado, por el devenir de la investigación y de los avances científicos, se ha catalogado como un trastorno, que en la actualidad sigue siendo catalogado como un trastorno, pero por otro lado la misma ciencia también ya está diciendo, lo estamos promoviendo en otro lado, ¿no? O sea, del otro lado de la calle lo estamos promoviendo como una dieta. Entonces, lo vamos a hablar más adelante, pero es importante que lo tengan presente. Vamos al siguiente. Es el trastorno alimentario compulsivo o trastorno por atracón, que este es uno de los famosos. Bueno, este es de los más favoritos, ¿no? Porque a todos nos gusta, o a la mayoría, comer cosas que nos parecen deliciosas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando al comer esas cosas deliciosas perdemos el control, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto esa ingesta se vuelve algo que necesita ser incluso con una rapidez y con una urgencia terrible, ¿no? A pesar de no tener apetito? Entonces, es como ir, por ejemplo, a Krispy Kreme y pedir una caja de 6 donas y atragantarnos las donas. De 12. O de 12. Yo también. Es decir,
este tipo de trastorno tiene que ver con una necesidad muy fuerte de ingerir cosas de forma rápida, ¿no? Muy abruptamente, ¿no? Y con pérdida de control de impulsos. Va acompañado de un sentimiento de culpa terrible, muchísima vergüenza, ¿no? La cantidad de alimento normalmente genera mucha pena, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, una paciente que cada vez que le pagaban la quincena iba a Costco y se compraba casi todo su sueldo y se metía a su closet a comerse todo lo que se había comprado, todo en una tarde, ¿no? Claro, al día siguiente ni tenía dinero, se sentía mal, estaba empachadísima, se la pasaba pésimo, se sentía avergonzadísima. Entonces, todo esto genera muchísima angustia, ¿no? Estamos hablando de mucha angustia, pero es algo en donde el control de impulsos está totalmente desbordado. Se come mucho en soledad, ¿no? Y por lo menos para que podamos decir que tenemos este tipo de trastorno, tendría que suceder un atracón mínimo una vez a la semana. Exactamente. Y bueno, todos son trastornos muy emocionales, ¿no? Están directamente correlacionados con la situación emocional de la persona, todos los trastornos, pero me parece que en en especial se caracteriza porque la emocionalidad de la persona está mucho más a flor de piel. Es decir, una persona que padece un trastorno por evitación o restricción de ingesta, generalmente toda su forma de estar y de conducirse es restrictiva. Entonces, no se le va a notar tanto como si un día se siente triste o se siente contento, ¿no? Va a ser muy estricto con él mismo o con ella misma en todos los sentidos. Una persona que tiene un trastorno por atracón o por ingesta compulsiva de alimentos, generalmente va a ser una persona muy emocional, muy emotiva. Si está contenta, va a estar muy contenta y todos vamos a saber que está contento. Y si está triste, todo el mundo va a saber que está triste, ¿no? Entonces, esta es una también de las características curiosas o que podemos tomar más en cuenta en el momento en el que nos relacionamos con este tipo de trastornos. El siguiente que les queremos platicar, pues bueno, ya es de los estelares, ¿no? Anorexia. Doctora. Ay, casi. Todavía no. Bueno, pero casi ahí vamos, doctora. Ahí vamos. Bueno, a ver, yo creo que todos hemos escuchado acerca de la anorexia, ¿no? Pero queremos hacer mucho énfasis en este trastorno porque es uno de los trastornos que más se presenta en el mundo de Jime, por ejemplo, en todo este rollo de la moda, ¿no? Y bueno, es muy fuerte, por ejemplo, ir caminando en la calle y ver a una chica que le cuesta incluso trabajo caminar, ¿no? Estamos hablando de unos niveles de desnutrición importantes, ¿no? Estamos hablando de que es alguien extremadamente delgado, sumamente restrictivo, muchas veces con temas de desnutrición, ¿no? A veces con una cuestión de falta de hierro que hace que haya un trastorno en todas las células, muchas veces se requiere de hospitalización, ¿no? Es uno de los trastornos que más rápidamente nos puede llevar a la muerte. Y lo que se busca básicamente es pérdida de peso excesiva. Excesiva, vamos a subrayar la palabra excesiva. Hay muchas características físicas que nos dicen si la persona está pasando por ahí, porque a veces los chicos y las chicas no se dan cuenta de qué tan metidos están en la pérdida de peso y entonces hay una gran negación respecto a los síntomas, ¿no? Pero nosotros como especialistas sí podemos ver desde la parte clínica si alguien presenta ciertas cuestiones o características físicas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que hay mucha facilidad para tener hematomas, ¿no? Moretones. También hablamos de que la pigmentación de la piel es distinta, ¿no? Correcto.
como amarillenta, las manos un poco azuladas, las uñas quebradizas, el pelo también muy quebradizo. Se cae con mucha facilidad el cabello. Totalmente, ¿no? Mucha fatiga. Muchísima fatiga. Por supuesto que el deseo sexual se reduce a prácticamente nada. O sea, no solamente la persona no tiene energía física para tener una actividad física, ¿no? Tal como hacer el amor o tener una relación sexual con alguien, sino anímicamente tampoco hay una suerte de deseo y de líbido que la lleve a tener este tipo de contacto con alguien, ¿no? Ni siquiera hay una expresión de la sexualidad que se pueda manifestar o que sea evidente, ¿no? Eso se reduce, digamos que a los mínimos signos vitales. Vamos a... Perdón. En esa misma fatiga creo que tendríamos que hablar un poco de la parte de cuánta ansiedad puede generar la parte de la comida, ¿no? Y qué tan deprimida puede estar una persona dentro de todos estos mismos síntomas, porque en la depresión hablamos de cosas muy características, ¿no? De baja libido, insomnio, pérdida de apetito, cambio en los estados de ánimo, irritabilidad. Entonces, la parte depresiva entra perfectamente en este trastorno. La persona está restringida y está en una especie de anedonia. ¿Qué quiere decir? Que no encuentra placer en absolutamente nada. Correcto. Bueno, esto también del placer está muy relacionado con cómo nos relacionamos con la comida. Ingerir alimentos, ¿no? Disfrutar de... No es lo mismo solamente comer que disfrutar del alimento y aprovechar y hacer toda una suerte de deseo y de relación con la comida que nos sea satisfactoria. Este también es un componente que hay que tener presente durante... Bueno, cada vez que tengamos o estamos relacionados con alguna suerte de este tipo de trastornos. Bueno, ahora les vamos a hablar de los trastornos que son menos estelares, pero que son igualmente importantes. Tenemos la dismorfia corporal. Platicaba con Michelle mientras preparábamos el taller que este es uno de los trastornos que empieza a sonar mucho más, ¿no? O sea, vemos en redes sociales cómo ya las personas hablan de dismorfia corporal y sobre todo impulsado, digamos, proyectado a través de los filtros de las redes sociales para tomarnos fotos, ¿no? O sea, cómo ya de repente uno se toma una foto y ya, si no te pones el filtro, ya, o sea, no te sientes bien, dices, soy horrible, ya no quiero verme sin filtro. Y es una forma de distorsionar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es decir, nos hacen preferir vernos como no somos, que como sí somos. Lo pusimos al principio de los más raros porque empieza a ser menos raro, es decir, tiene más auge últimamente, pero me parece que es uno de los que preocupa mucho más a todos como sociedad, ¿no? Y creo que aparte es algo que todos empezamos a sentir de alguna forma. Todavía, es decir, podríamos decirlo que es como un malestar, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Es algo con lo que tenemos que lidiar durante todos los días, pero no es necesariamente un trastorno, solamente tenemos que observarlo, ¿cierto? Bueno, depende de la gravedad, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos damos cuenta en la imagen que pusimos ahí, ¿no? Esta chica que se está viendo en el espejo y que se ve de un tamaño totalmente diferente al que tiene, ¿no? Nos habla de una dismorfia que estaría pegada a algún otro trastorno alimenticio. Es decir, esto va ligado a otras cuestiones clínicas que se tienen que evaluar también, porque ¿por qué te estarías viendo diferente en el espejo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hace que si tú te ves en el espejo te veas 3, 4, 5 tallas más grande? Algo está sucediendo definitivamente, ¿no? Entonces, esa dismorfia tiene que ver con una distorsión, ¿no? Que nos habla de dónde o cómo estamos parados en cuanto a autoestima y autoconcepto, ¿no? Esa parte me parece súper importante. Ahora, es una preocupación tan cañona de cómo nos vemos en el espejo que sí nos puede conducir directamente a cualquiera de los otros trastornos de los que les hemos estado hablando, más
los que les vamos a seguir hablando. Esta parte del autoconcepto es qué pienso de mí, cómo me siento conmigo, qué ideas tengo acerca de mi persona. La parte de la autoestima es cuánto me quiero, cuánto me aprecio. En el momento en el que estas dos no están, digamos, en su lugar, es decir, el audio no checa con el video, evidentemente algo está pasando, ¿no? Entonces tenemos que poner muchísima atención. Totalmente, ¿no? totalmente. Puede ser un indicador que a partir de ahí se va a presentar un trastorno alimenticio en algún momento y va a ser importante. Vamos a escuchar también, por ejemplo, es muy sonado que una persona que tiene anorexia también tenga bulimia, o que si tiene bulimia también tiene anorexia. Hay una parte de, digamos, de la actividad de la persona, de cómo funciona, que recae más en un trastorno que en otro. Pero generalmente presentan como síntomas muchos otros trastornos. Por eso es importante hablar de cada uno por separado. Va a haber personas que, por ejemplo, sean anoréxicas y la anorexia per se tiene que ver con la dismorfia corporal, pero vamos a hablar más, es decir, la anorexia per se tiene que ver con esta dismorfia corporal, como se los platicaba Michelle hace un momento, pero no tiene principalmente dismorfia corporal. Pero una persona con dismorfia corporal no necesariamente tiene anorexia. ¿De acuerdo? Hay una comorbilidad. Claro. Es importante hablar de una comorbilidad, como les decíamos acerca de la depresión, ¿no? Muchos de los trastornos alimenticios van de la mano con la depresión y la ansiedad. Correcto. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la sadorexia. Esta es particularmente choqueante, ¿no? Totalmente. Lo que sucede con la sadorexia es que es un trastorno en el que la persona, cuando siente deseos de comer, o sea, cuando empieza a sentir hambre, cambia la ingesta de alimentos por hacerse lesiones, se autolesiona. Esta es una forma, en las propias palabras de las personas que sufren de este trastorno, es una forma de liberar la sensación de hambre. En diferentes abordajes, bueno, desde diferentes abordajes se puede explicar de distinta manera, pero voy a tratar de ponerlo en palabras que sean muy sencillas. Cuando uno se restringe el alimento por una suerte de querer alcanzar un canon de belleza o simple y sencillamente porque es la forma en la que se relaciona con su cuerpo, estamos hablando de que hay una suerte de castigo y de maltrato hacia el cuerpo, per se, sin tener que llegar a la autolesión. O sea, si yo tengo una sensación de hambre y la suprimo, eso es un maltrato, ¿cierto? Ahora, lo que sucede en la sadorexia es que no existe nada más el maltrato a partir de la restricción del alimento, sino que también existe a partir de una lesión, como aparece aquí en la imagen, cutting. Independientemente del trastorno alimenticio, una persona que frecuentemente se está autolesionando, de lo que habla, ¿no? Los pacientes con este tipo de trastornos o de síntomas, de lo que hablan es de una liberación del dolor, ¿no? Sienten una especie de satisfacción y de sanación o de alivio, exacto, de alivio cuando tienen este tipo de conductas. Se conoce muchísimo como la dieta del dolor, ¿no? La podemos conocer como la dieta del dolor y normalmente este tipo de síntomas se presentan mucho en cuestiones de anorexia, ¿no? En donde la persona necesita llegar a una meta de tan bajo peso que entonces lo que hace es llevar estas sensaciones de dolor, ¿no? A lugares del cuerpo en donde cuando se vea en el espejo sienta cierta satisfacción por no haber comido y esas cicatrices sean como pequeñas medallas, ¿no? Para llegar a esos niveles de bajo peso. Es muy fuerte porque normalmente las chicas, a pesar de estar ya muy delgadas, ¿no? También terminas teniendo unas lesiones terribles en el cuerpo y normalmente son en zonas en donde solamente ellas las pueden ver. Por ejemplo, las modelos
van a hacerlo en zonas que no les comprometan la chamba, ¿no? Que cuando porten la ropa que tienen que ponerse, ¿no? Nadie más lo pueda ver más que ellas. Y hay una sensación ahí muy distorsionada de placer al ver estas heridas. Les recuerda de alguna manera como un ancla emocional que no tienen que comer, ¿no? Bueno, un ancla emocional, también para ponerlo en otros términos, a lo mejor quien no está relacionado a cómo funciona un ancla emocional, es como un recordatorio. Es como pues sí, un recordatorio, como un emblema, ¿no? Que a uno lo lleva una y otra vez a una idea o a un valor. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es la ortorexia. Este también se está haciendo muy famoso últimamente, en los últimos años. Pues, ¿qué piensa uno cuando conoce a alguien que todo el tiempo está así como, no, yo como todo súper orgánico, sin grasa, cero procesado? Es más, no voy al súper, todo lo compro, casi la gallina acaba de poner el huevo y yo lo acabo de agarrar, solo como frutas y verduras, todo lo que viene de la tierra, etcétera, etcétera. Cero leche de vaca. Por ejemplo, o bueno, puede ser que sí pueden consumir leche de vaca, pero tendría que ser bronca, ¿no? Prácticamente, ¿no? No pasteurizada. Es decir, la ortorexia lo que hace es que la persona tenga un rechazo definitivo a cualquier alimento procesado. Procesado, entiéndase, pasteurización, por ejemplo. No digamos cualquier otra cosa que tenga conservadores artificiales, colorantes, etcétera, etcétera. Y que está todo el tiempo preocupado porque la alimentación sea perfecta en términos de que sea esta palabra que le llaman limpio, ¿no? Como comer limpio todo el tiempo. Ultra sano. Ultra sano. ¿Qué pasa con...? O sea, uno pensaría normalmente, bueno, esta persona se cuida un montón, ¿no? Es súper saludable. Sí. Pero lo lleva a otro extremo. Y los extremos generalmente se tocan, ¿no? Entonces, tanto una persona que no cuida su alimentación y que come pura comida chatarra y solamente come pura comida procesada, como una persona que tiene esta tendencia a tener este extremo en su perspectiva de alimentarse, estamos hablando de una suerte de enfermedad también. ¿Por qué? Porque lo que sucede en estos casos es que también se están restringiendo y están evitando consumir determinados alimentos que también son importantes para nuestra nutrición, y no nada más para la nutrición del cuerpo, sino también del alma. Es decir, un helado de chocolate a todo el mundo le cae bien eventualmente, aunque sea vegano, ¿no? Y un helado de chocolate eventualmente pues también está muy procesado, ¿no? Es decir, pues tiene que pasar por un refrigerador. No sé si ¿qué más quieres agregar en este trastorno? Bueno, yo creo que este trastorno es de los que más se pueden disimular entre los trastornos, ¿no? Porque la gente piensa que está comiendo de una manera muy sana, ¿no? Pero de pronto son estas personas que están en el súper, ¿no? Yo tengo un paciente que pasa 6 horas en el súper leyendo las etiquetas y viendo qué va a comprar cada semana. Porque aparte las etiquetas van cambiando, por supuesto. Claro. Entonces, este rollo de tengo que leer las etiquetas cada vez que voy al súper, y entonces no me da tiempo de ir al súper, Michelle, porque 6 horas de súper, 6 horas de súper, ¿no? Estamos hablando de un nivel de obsesión y de control muy cañón, ¿no? Muy cañón, y eso se ve muchísimo en las mamás que están tratando de ser súper saludables con sus hijos, y cero azúcares y cero harinas y cero no sé qué, ¿no? Y entonces terminan llevándolos, ¿no? Muy pegado a un trastorno alimenticio, porque entonces, claro, los niños empiezan a sentir muchas restricciones, ¿no? Después vamos a hablar de todas estas cuestiones en donde los padres influimos, ¿no? En qué o cómo van a relacionarse las personas con la comida. Pero este rollo de quiero ser el más saludable del mundo termina jugándonos en contra, ¿no? Estaríamos hablando de un mecanismo en donde juega totalmente en contra. Totalmente. Ok, vamos a avanzar. Me estaba acordando ahorita que estabas comentando eso, que hay algunas películas. Estaba tratando de recordar en cuál he visto
una mamá que todo el tiempo le está diciendo a su hija, no puedes comer eso porque no es saludable, cómete un apio. ¿No? O sea, como no puedes comer dulces, no puedes comer gomitas, no puedes comer, ¿no? O sea, nadie está diciendo que fomentes que tus hijos se alimenten solamente de dulces o que tengan una ingesta de azúcar desmedida. Nadie está diciendo eso. No. Pero es irse al otro extremo, ¿de acuerdo? Es que tendríamos que hablar de que no es todo y nada, ¿no? Ahí está el Totalmente. balance. Exacto. ¿No? Sí, como todo en la vida. Exactamente. Vamos a hablar de la permarexia. Es este pensamiento constante, repetitivo, rumiante. Rumiante quiere decir que lo pensamos una y otra y otra y otra vez como disco rayado, de que todo nos va a engordar. Me coma lo que me coma, haga lo que haga, todo me va a engordar, ¿no? Y que las dietas no son saludables y que entonces todo nos va a llevar a una subida de peso terrible. ¿Mm? Obviamente está relacionado con unos niveles de angustia brutales, ¿no? Y va súper acompañado de los trastornos principales que son la anorexia y la bulimia. Digamos que esto sería una parte de los síntomas, ¿no? Todo me va a engordar. Totalmente. Todo me va a engordar y entonces ya ni siquiera comerme un apio durante todo el día me funciona, porque el apio también engorda, ¿no? Es decir, si nos ponemos en esos términos, pues todo engorda, hasta tomar agua, ¿no? Es decir, el agua tiene muy pocas calorías, pero las tiene. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está la bulimarexia. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Bueno, la bulimarexia es un trastorno que junta la anorexia y la bulimia. Es decir, tiene conductas restrictivas, ¿no? Con respecto a la comida por periodos, ¿no? Y también tiene momentos en donde la persona termina haciendo ciertas cuestiones para liberarse de la culpa, ¿no? Es decir, toda esta parte de laxantes, vómitos, ejercicio excesivo, ¿no? Toda la parte de la vigorexia, es decir, se juntan ahí todos los síntomas más cañones, y bueno, presentamos un nivel de trastorno muchísimo más importante, ¿no? Correcto. Yo le decía a Michelle cuando preparábamos el taller, yo no estoy familiarizada tanto como con la bulimarexia, es decir, en mi revisión académica siempre ha sido por separado, ¿no? La bulimia y la anorexia, pero es tan frecuente que estén combinados que entonces ya está categorizado también como otro trastorno. Lo que pasa es que hay chicas, por ejemplo, que se restringen durante muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces estamos hablando de que a lo mejor hacen una dieta excesiva y restrictiva con respecto a la anorexia un mes, pero después les entra una ansiedad terrible y es en donde tienen estos momentos en donde tienen un atracón, ¿no? Se sienten súper culpables y terminan buscando la manera de expulsar ese atracón que se dieron. Claro. Y luego regresan otra vez a estos periodos restrictivos. Ya. Entonces se vuelve muy común porque es una forma de jugar con los síntomas y de alguna manera también sirve como un autoengaño, ¿no? Porque ayer sí me comí 25 chocolates, 3 gansitos, 4 bolsas de papas y 2 hamburguesas, ¿no? Entonces pues sí estoy comiendo, no tengo anorexia, ¿no? Pero llevo un mes sin comer. Ok. Más o menos funciona así. Y de todo lo que me comí, solo no vomité una de las hamburguesas, ¿no? Sí. O me laxé muchísimo para tratar de quitarme todo eso de encima, pero de todas formas ya te lo comiste, ¿no? Claro. Y de todas formas te vas a sentir culpable. Totalmente. ¿No? Muy bien, vamos a continuar. Está la potomanía. Esta también nos sorprendió, fue de las primeras que alguna de las que nos sorprendió muchísimo. La potomanía es el trastorno que hace que las personas consuman líquidos en lugar de alimentos sólidos, ¿no? O sea, existe esta creencia de que entonces si me lleno de agua, entonces no voy a tener hambre. Es por un lado, buscar otra vez la sensación de saciedad sin tener que ingerir nada que me dé un contenido calórico mayor, ¿no?
y entonces pues me dedico solamente a tomar agua o solamente líquidos. E incluso ahora con esto de las aguas vitaminadas, esto debe de ser como muy atractivo para las personas que tienen estos rasgos o estas características, ¿no? O sea, si me tomo un agua vitaminada, pues ya le estoy dando alimento a mi cuerpo y no necesariamente tengo que comerme un huevo, ¿no? Estamos hablando de gente que consume por lo menos 4 litros de agua al día, ¿no? 4 litros de líquido al día, ¿no? En donde, pues evidentemente, la sensación de saciedad va a estar ahí, pero eso no significa que nos estemos nutriendo en absoluto, ¿no? La mayoría de las personas que presentan este tipo de síntomas o trastornos toman agua, ¿no? Por este rollo de mantenerse sanos. Pero entonces, en lugar de que eso se vuelva algo favorable, como tomar 2 litros de agua, como sabemos que sería la media, ¿no? Entonces hay un exceso, ¿no? Se vuelve como una especie de adicción al agua. Una especie de adicción al agua, exacto. ¿No? O sea, un tema obsesivo en cuanto a que lo pensamos muchísimo y compulsivo en cuanto a que no podemos parar de tomar agua, ¿no? Y no podemos parar de restringirnos de consumir alimento, porque eso también es una compulsión. Bien, vamos a la siguiente, que está bien rara. A mí o sea, se me hizo súper rara. Es de las que empieza a tomar fuerza a niveles médicos, ¿no? En cuanto a clasificación de los trastornos, y se llama druncorexia o ebriorexia, ¿no? Esto tiene que ver principalmente con que las personas eligen consumir bebidas alcohólicas y se restringen de ingerir alimentos con tal de compensar las calorías que ganaron al tomar, ¿no? Al consumir bebidas alcohólicas. Así, tal cual. O sea, lo podemos ver en las chicas, ¿no? O en los chicos, pero es más frecuente en las chicas. No descarto, por ahí hay unos cuantos casos de muchachitos que se van al antro, ¿no? O se van a una super fiesta el fin de semana, se toman una botella de Bacardí, pero no manchen, entre semana pues hay que restringirnos al brócoli porque pues las calorías estuvieron recias, ¿no? O incluso dices, oye, hoy tengo una fiesta, voy a ir a una boda el fin de semana y ya sé que me voy a tomar yo solo 2 botellas completas, ¿no? O lo que sea. Y entonces, sabes que no voy a comer. O sea, ¿no? Yo cuando leí el nombre de este trastorno, incluso le dije a Michelle, bueno, ¿de qué se trata? O sea, es de estar en la fiesta y que se te olvide comer, ¿no? Pero no, o sea, es para compensar la ingesta de calorías. Y es súper común. Es súper común. O sea, los chavos ahora prefieren irse de fiesta, o las chicas, tomarse sus chupes, ¿no? Pasar la bomba y entre semana tener un nivel de restricción terrible en cuanto a ingesta de alimentos, ¿no? Pues vamos a compensar, ¿no? Entonces, pues mejor chupe que comida. Totalmente. ¿No? Así las cosas. Vamos adelante. Esta es la diabulimia, otra también bastante extraña, es decir, en términos de lo poco común que es. ¿De qué se trata? Bueno, esta no es tan común, ¿no? Tiene que ver con personas que tienen diabetes, ¿no? Las personas que tienen diabetes, que requieren de un tratamiento de insulina, evidentemente en algún punto pues sienten que van a subir de peso, ¿no? Y entonces lo que hacen estas personas es rebajar la cantidad de insulina pensando que si lo hacen así, mágicamente, con un tema de pensamiento mágico, no van a subir de peso o no se van a mover de su peso, ¿no? Es una cuestión de mucho miedo con respecto a esta idea de mi cuerpo se va a modificar, ¿no? Porque tengo esta parte de diabetes, ¿no? Entonces, pues ahí se genera una especie de tema compensatorio. Por eso hablaríamos que tiene que ver con día de diabetes y bulimia, porque juega con esta parte compensatoria, como lo hace la bulimia, ¿no? Correcto. Recordemos que una gran característica, algo muy importante de todos los trastornos de conducta alimentaria, tienen que ver con el control.
una sensación y la idea de control que tenemos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Cuando suceden diagnósticos, como por ejemplo cuando alguna persona recibe el diagnóstico de diabetes tipo 1, de alguna forma la sensación es voy a perder el control sobre mi cuerpo, es decir, no está funcionando como debería de funcionar y entonces eso da una sensación de incertidumbre y de caos que de alguna forma u otra a la persona la lleva a querer tener este sobrecontrol, ¿no? Para compensar. Esta es una de las características también creo que más importantes de todos los trastornos de conducta alimentaria, hay que tenerlo también presente. Vamos adelante. Y bueno, pues estos son los factores, algunos de los factores psicológicos que propician los trastornos alimentarios. Tenemos los factores psicológicos que son como baja autoestima. Todos estamos más o menos relacionados, o por lo menos entendemos en términos generales lo que significa la autoestima. Esto es la forma en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Estima, la palabra estima tiene que ver con el valor que le asignamos a las cosas. Cuánto nos importan, cuánto valen para nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo estimo muchísimo a Michelle. Muchísimo. Pero la autoestima es cuánto me aprecio yo a mí mismo. Esto es el inicio del autoconcepto. Y es una palabra que ya, pues bueno, la hemos oído tantas veces que parece que pierde fuerza, ¿no? Como que ha perdido el sentido, pero sigue significando lo mismo. Cuando una persona tiene poco aprecio a sí misma, podríamos inferir que entonces todo su aprecio está depositado afuera de ella. Y en esta relación, en este juego de asignación de valores, lo que empieza a suceder es que como la persona empieza a asignar un valor mayor a todo lo que está fuera de él, entonces empieza de alguna forma a maltratarse, ¿no? Para que entonces pueda llegar de alguna forma u otra a la apreciación de todo lo de afuera hacia él. Es decir, lo que está buscando es ser amado, ser reconocido, ser admirado, pero tiene esta idea de que tiene que cambiar todo lo que tiene en él, porque nada en él es suficiente y nada es valioso. A eso nos referimos con baja autoestima. Quería como definirlo muy bien porque suena como muy, pues ya muy choteado, ¿no? Después tenemos el sentimiento de insuficiencia o falta de control en su vida, que era lo que yo les comentaba hace un momento. Totalmente. Muchas veces en diferentes momentos, incluso es común que hay en la historia de la persona un momento en el que hubo un impacto, una situación de impacto o de trauma, vamos a llamarle, en donde la persona siente que sufrió la pérdida total del control sobre su vida o sobre su cuerpo. Por eso es tan común que estos trastornos de conducta alimentaria sean padecidos por personas que sufrieron de abuso sexual, de alguna suerte de abuso sexual o de abuso físico. ¿Quieres agregar algo ahí? Creo que terminan siendo mecanismos compensatorios. O sea, tienen que ver con una necesidad de compensar ciertas cuestiones que nos han pasado, que tal vez ni siquiera tenemos conscientes, y de sentirnos competitivos, ¿no? De sentir que podemos tener el control sobre nosotros mismos, y entonces, claro, lo llevamos al cuerpo, pensando que de esa manera vamos a solucionar ese tema que tenemos de antes, ¿no? Ahora, lo que les decíamos al principio, Lari y yo, es que los trastornos alimenticios se representan en la comida, pero en realidad estamos hablando de situaciones emocionales y físicas bien fuertes, ¿no? Que tuvieron las personas que en algún momento, aquí les hablaremos en cuanto a la parte de los apegos, los vínculos, la crianza, ¿no? En donde los chavos y las chavas empiezan a sentir insuficientes, ¿no? Que no pueden, que no son capaces, ¿no? De ahí vienen ciertas cuestiones relacionadas con la depresión, como se los habíamos mencionado, ¿no? De ansiedad. Los chavos se pueden sentir muy enojados, las chicas, ¿no? Con respecto a muchas situaciones que están pasando. Muchas veces el abuso no tiene que ser sexual, ¿no? Eso es importante decirlo. Sí puede haber cuestiones sexuales, por supuesto, ¿no? Pero el abuso empieza desde la parte emocional, ¿no? Desde ahí estamos hablando de un abuso.
Entonces, claro, si sumamos depresión, ansiedad, enojo, sentirnos insuficientes, no tener el control, no querernos, no sentir que somos alguien valioso, ¿no? Pues se va a gestionar un tema tremendo que se va a representar muchas veces en la comida, que es algo que consumimos y que tenemos que consumir para sobrevivir. Muchas veces, bueno, con lo cotidiano y la velocidad de la vida y eso ya lo tenemos como, sí, la comida, ay, tengo que comer, ¿no? Y hasta nos cae gordo un poco porque estamos muy ocupados. Y se nos olvida la carga emocional que tiene la comida. La carga afectiva que inconscientemente todos agregamos a los alimentos desde que somos bebitititos. Es decir, a través de la comida, a través de la forma de alimentarnos, es la forma en la que nos vinculamos por primera vez, o de la forma más importante, por lo menos en los primeros meses de vida. Ya sea que hayamos tenido la fortuna o no de que, no sé, que nuestra mamá nos haya dado pecho o que nos hayan alimentado, no importa la forma en la que se haya alimentado el bebé, al final hay una carga afectiva puesta en el alimento. Vamos a la siguiente diapositiva. Los factores interpersonales que fomentan o propician los trastornos alimentarios. Las relaciones parentales problemáticas. Esto es muy importante de revisar y de tener presente. ¿Por qué? Cuando hablamos de relaciones parentales no queremos decir que tenga que ser necesariamente con papá y mamá biológicos, ¿no? O sea, muchas veces las relaciones parentales están puestas en los abuelos, en los tíos. Estamos hablando de las personas que fueron las cuidadores de los niños, ¿no? O sea, en su desarrollo. Las relaciones parentales problemáticas, ¿a qué nos referimos con eso? Es muy amplio, sí es muy amplio, pero entre eso podemos decir, por ejemplo, tener madres sumamente exigentes, ¿no? Unas figuras así como de perfección puestas en lo materno. ¿Qué otra puede ser una relación parental problemática? Uy, tenemos muchos ejemplos de esas. Sí, muchísimas. A ver, hay una doctora que empieza mencionando hace muchos años, ¿no? Cómo las mamás, sobre todo nosotras, las mamás, ¿no? Muchas veces no aceptamos a los hijos como son, ¿no? Es un tema de aceptación. Y entonces queremos controlarlos, ¿no? En el momento en el que no hay cierta aceptación hacia nuestros hijos y se impone cierto control, empezamos a ser restrictivas, ¿no? En ese momento empieza a haber un tipo de apego con los hijos que no les genera seguridad, ¿no? Que sí está mi mamá, pero está para decirme que no soy chido, que no soy suficiente, que no estoy haciendo las cosas bien, que a lo mejor pues me da chance de hacer todo lo que yo quiero porque no me pone tanta atención, ¿no? Entonces, hablamos de que hay muchos tipos de apego que se vuelven muy complicados, ¿no? Dentro de estos tipos de apegos complicados son las madres que entran y salen del vínculo. Por ejemplo, muchos podemos pensar, mi mamá físicamente siempre estuvo ahí, o sea, se dedicaba a nosotros, ¿no? Sí, pero emocionalmente alguna vez te preguntó cómo estabas, se sentó a hablar contigo, puso atención a cómo te sentías. Jugó contigo, se daba cuenta cuál era tu comida favorita y entonces eventualmente la hacía. Es decir, ¿te conocías o tenía una relación contigo? Es que, ¿sabes qué? Que a lo mejor si nos vamos un poquito más atrás, por ejemplo, ¿no? Yo les puedo hablar de mi mamá. Mi mamá nos hacía de comer increíble, ¿no? Sí. Nos hacía de comer increíble. Me consta. Pero que se sentara a jugar con nosotros, jamás. Que nos preguntara cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue, qué necesitas, cómo vas con el galán, qué tal tus amigas. No. O sea, antes la forma de expresión de afecto de las madres era ya te lavé tu ropa, ya te hice de comer y tienes tu cama tendida, ¿no? Esas cosas tienen que ver con una cuestión evitativa en la cuestión emocional y entonces muchas veces hacen sentir a los chavos muy solos, ¿no? Entonces entran estos mecanismos compensatorios,
¿no? Cuando hablamos de un apego desorganizado es no sé si mi mamá va a estar o no va a estar, ¿no? No sé si mi papá va a estar o no va a estar. Porque a veces está, a veces no, entonces pues eso es lo normal. E incluso hay personas, bueno, en adelante también los apegos o la forma de vincularse de esa persona o de ese niño es así. O sea, pues a veces estoy, a veces no estoy, pues es que es así, ¿no? O sea, el amor es así, ¿cierto? Acuérdense que nosotros nos formamos el concepto de amor y sí, de deseo a partir de las relaciones que tenemos en casa, ¿no? Y principalmente con los padres. O con las figuras de cuidado, ¿no? Las figuras parentales. Muchas veces los padres que tuvieron algún tipo de historia de abuso físico, que antes era súper común, que los papás nos cuentan, ¿no? Mi papá agarraba el cinturón y me agarraba cinturonazos, o el gancho, o la chancla, o lo que se encontrara. El cable, ¿no? de la plancha. Estos padres que tuvieron una historia de abuso físico o de abuso sexual, porque tenemos que recordar que México es el país número 1 en abuso sexual infantil, ¿no? Van a tener con nosotros unas conductas restrictivas terribles. Y entonces van a ser permisivas en muchas cosas para compensar, según, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas en las que nos están restringiendo, ¿sí? Y entonces se vuelve un tema de sobreprotección cuando en realidad no están presentes emocionalmente, ¿no? No saben estar presentes emocionalmente. Y como ellas mismas o ellos mismos no tienen ese nivel de aceptación, pues tampoco pueden terminar de aceptar a los hijos, ¿no? Entonces se vuelve un tema que se va generando en cadena hasta que de pronto pues aparecen estos trastornos alimentarios o cuestiones relacionadas con la parte de salud mental, que sí tiene que ver muchísimo con la crianza, ¿no? Eso es fundamental. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, creo que ahí nos faltó mencionar la importancia de el bullying, ¿no? En la construcción de las primeras relaciones sociales de los niños, por ejemplo, o de los adolescentes, ¿no? Ahí dice, las burlas de los amigos influyen en la aparición de estos trastornos. Muchas veces, incluso en consulta, hay personas, mujeres y hombres, que llegan diciendo, pues es que yo era feliz, ¿no? Cuando era niño era muy feliz y todo se empezó a descomponer en la secundaria, ¿no? Todo se empezó a descomponer en la pubertad y en la adolescencia porque me empezaron a molestar, me empezaron a señalar todos los defectos que se suponía que yo tenía. Y entonces en esta necesidad de apreciación y de aceptación, pues entonces combinado con otras fórmulas, digamos, de tipos de apego, ¿no? Historias familiares, pues entonces se viene a devenir en trastorno de la conducta alimentaria. Tratamientos. Bueno, a ver, les vamos a hablar de dos perspectivas, ¿no? Yo les voy a presentar la parte más clínica, ¿no? Lo ideal para un tratamiento en un trastorno alimenticio o en un diagnóstico para un trastorno alimenticio es acércate siempre a un profesional, ¿no? No nada más a médicos particulares, ¿no? Médico general. Exacto, ¿no? O sea, hay que acercarnos con un profesional de la salud mental que va a poder decirte, esto tiene que ver con estos síntomas y lo que estás viviendo va por aquí, ¿no? Entonces, se hace una cuestión multidisciplinar, es decir, para atender un trastorno de alimentación necesitamos un nutriólogo o nutrióloga, un bariatra, ¿no? Normalmente entra también la parte de endocrinología, porque seguramente algo ya se movió, ¿no? Hasta en la ginecología, ¿no? Muchas veces, ¿no? Está el psicólogo, ¿no? Que normalmente tendría que tener esta especialidad en trastornos alimenticios. Todos los psicólogos que estamos formados con la licenciatura de psicología podemos determinar que hay un trastorno alimenticio, pero no todos los psicólogos van a saber cómo tratar eso. Eso es una especialidad, digamos que es una subespecialidad, ¿no? Y la parte de la psiquiatría,
¿no? Entran los fármacos, por supuesto, para ayudarnos con la parte de la ansiedad, con la parte de la angustia, con la parte del insomnio, con la parte de la depresión, ¿no? Incluso con los pensamientos obsesivos, ¿no? O sea, claro, se organizan. Claro. Entonces, estamos hablando de un equipo completo que nos va a ayudar a aprender a comer, ¿no? A saber qué sí es sano y qué no es sano, cómo sí podemos leer las etiquetas y no de manera súper obsesiva, ¿no? ¿Qué sí nos va a hacer bien? ¿De qué manera? Y también, pues, lidiar con toda esta parte muy obsesiva con respecto a todo lo que vamos a consumir, ¿no? Entonces, sí se requiere de un equipo chido de profesionales bien formados para que entonces podamos salir de esos lugares, ¿no? Con un muy buen diagnóstico y con muy buenas maneras de, pues, jalarnos a un lugar más sano. Ahora, me parece importante decir que los trastornos alimenticios no se quitan, no se curan, son como las adicciones. Hay que saber en qué momento nos jalamos la rienda cuando otra vez nos estamos enrolando en estos trastornos, ¿no? Y entonces cacharnos para de ahí podernos jalar otra vez a la parte sana. Es muy similar a la parte de las adicciones, ¿sí? Entonces, es importante conocernos y saber cuáles son nuestros propios límites, ¿no? Y estar acompañados de alguien que nos ayude a reconocer esos límites va a ser importantísimo porque va a haber recaídas en el camino, ¿no? Y esas recaídas son parte de cada vez conocernos más y cada vez poder estar mejor. Y la idea es que los periodos de estar sanos sean cada vez mayores, es decir, a lo mejor al principio es un mes y luego hay una recaída, tal vez poco a poco sea 2, 3 meses, hasta lograr que sea de más de un año, 2 años, ¿no? Y estar todo el tiempo monitoreándonos para no caer en esos lugares, ¿no? Y generar un nivel de autoestima y autoconfianza muy importante. Totalmente. Muchas veces, en mi experiencia profesional en el consultorio, he encontrado cómo las personas tienden a separarse todavía de una perspectiva médica. O sea, si de por sí es difícil que las personas asuman y acepten integrarse a un proceso psicoterapéutico por todos los estigmas que existen alrededor, también hay todavía las personas que no creen tanto en los médicos, ¿no? O sea, como antes las abuelitas, ¿no? O las personas grandes que dicen, no, los médicos son los matasanos, ¿no? Me parece que siempre es muy importante tener una perspectiva integral, ¿no? Una perspectiva completa que realmente va a ayudar a la persona en cuestión a encontrar salidas, ¿no? O su recuperación dependiendo de su situación y de su trastorno. Nosotros siempre en CASEPSI y hemos siempre apelado al trabajo en conjunto en diferentes especialidades, ¿no? Nosotros no lo sabemos todo, somos muy buenos en lo que hacemos, pero no lo sabemos todo. Entonces, siempre los invitamos a todas las personas en este tipo de talleres, en este tipo de eventos, a que se empapen de información desde diferentes perspectivas para que puedan tener soluciones mucho mejores. Vamos más adelante. Queremos agregar el día de hoy en este esfuerzo por no solamente informarles y repetirles lo que es el concepto de cada uno de los trastornos y esto, sino proponerles un cambio de paradigma. ¿A qué nos referimos con esto? A un cambio en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y nos relacionamos con la comida. Muchos de ustedes estarán aquí, bueno, porque quieren obtener información, porque probablemente por ahí veo a algunos colegas que nos están acompañando, les agradecemos mucho. Y habrá algunos de ustedes que sientan que tienen una mala relación con la comida y con sus cuerpos y que se quieren que quieren mejorar estas relaciones, ¿no? O que a lo mejor conocen a alguien que está en una situación similar. Por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de proponerles esta perspectiva. Me gustaría empezar señalando cuáles son las
afecciones que los prejuicios sobre el peso y la apariencia nos afectan a todos. ¿Cómo nos afectan a todos? Hablar acerca de lo importante que son los medios de comunicación y en este caso las redes sociales actualmente en la construcción del concepto que tenemos de nosotros mismos, pues ya es decir, no hay que entrar tanto en detalle, sino nada más revisar un poquito nuestra propia experiencia para darnos cuenta cuánto nos puede impactar. Totalmente. A partir de los años 60, y Jimena no me dejará mentir, la búsqueda de cuerpos esbeltos, extremadamente delgados, empezó a ser prioridad en el mundo de la moda. Lo platicábamos Jimena y yo en una entrevista que tuvimos esta semana, que estuvo muy buena, por si quieren la pueden ver en el canal de Casapsi y en el de Jimena me parece que también ya está, ella está etiquetada también en el live. Estuvimos hablando acerca de cómo la industria de la moda empezó a buscar, decía Jime, ganchos, ¿no? O sea, es decir, necesito una persona que no vaya a modificar la forma en la que se ve la prenda que yo hice, ¿no? La prenda que yo creé. Entonces empezaron a buscar modelos sumamente delgadas, con cuerpos sumamente pequeños, incluso con expresiones que no expresan nada, ¿no? O sea, son como neutras totalmente, como una tabla. Y entonces, en esa misma lógica, pues empezó a generar un deseo, ¿no? En la sociedad, en las mujeres de parecerse a estas mujeres que no tienen ninguna expresión de nada, y en los hombres de desear a esas mujeres, ¿no? Porque es claro, tiene que ver con el estatus, como decía Jimena en esa ocasión en la entrevista. Tiene que ver con el estatus, tiene que ver con una sensación de poder, ¿no? Es decir, eso es glamoroso, eso es deseable, eso es lo que yo quiero. En esta búsqueda de ese estatus, pues el peso se convirtió en el proyecto de vida de la mayor parte de las personas, ¿no? Hombres y mujeres continuamente buscando encontrarse en cuerpos que sean iguales a los que salen, antes eran en las revistas, ahora es en las redes sociales. Es un proyecto de vida, ¿por qué? Porque mucho de lo que yo hago en el día, en mi trabajo, dedico la mayor parte de mis recursos o una muy buena parte de ellos a tener un cuerpo que sea igual y que proyecte lo mismo que proyectan esas personas que yo deseo ser. Porque lo que soy no es suficiente. Volvemos al sentimiento de insuficiencia, que muchas veces es generado en nuestros primeros vínculos, ¿no? En casa. Tenemos toda esta idea de los buenos pesos y los malos pesos. ¿Por qué un peso sería malo y otro no? Esta es una gran pregunta. Y mucha gente se apresura en responder porque un peso alto o una persona gorda o obesa no es saludable. Vamos a ver cómo actualmente esto está sumamente cuestionado. Otro es el estigma por el peso y las implicaciones a la salud, que es lo que les comentaba. Se empieza a ver que esto es un estigma realmente. Todos llegamos al consultorio médico, ¿no? A nuestra revisión con la ginecóloga o el ginecólogo, no sé, lo que sea, a cualquier médico, y lo que va a hacer primero la enfermera es pesarte. Está bien, necesitamos saber pues, nuestras dimensiones. El problema es cuando entramos al consultorio y el médico de entrada te dice, estás muy gordo, tienes que bajar de peso. O tienes sobrepeso. Ahorita vamos a revisar por qué. Y bueno, por supuesto están las definiciones de belleza que solamente incluyen cierto tipo de figuras y de peso. ¿Por qué lo gordo no es bello? ¿Por qué rechazo? Lo curvo. Lo curvo, ¿no? Bueno, creo que ahora está más aceptado esta idea de lo curvy, ¿no? Pero en este sentido también el otro día leía en una investigación cómo una chava decía, sí, ahora todas quieren ser curvis, pero siguen teniendo todas figura de reloj de arena. O sea, sigue siendo mandatorio un solo tipo de cuerpo. Estas son la clase de prejuicios que nos hacen daño a todos. ¿Por qué a todos y no nada más diríamos, ay, bueno, pues nada más a las personas que tienen un trastorno? No, nos hacen daño a todos
porque esa es la forma en la que nos condicionan para nutrir nuestro cuerpo, para poderlo descansar, ¿no? Para poder permitirle que se regenere, para permitirle el goce del movimiento. Que sienta placer incluso. Que sienta placer, ¿no? No solamente al comer, sino al estar, al exponerse, al disfrutar de la playa, por ejemplo, ¿no? O disfrutar de un vestido que te pones. Claro, al vestirte. Al vestirte, que no sea un castigo, ¿no? Porque uno va a comprarse ropa y luego dices, híjole, ¿no? O sea, parece castigo porque luego si nada te queda o entonces tienes que estarle pidiendo a la señorita un pantalón cada vez más grande, entonces te sientes muy mal, cuando debería ser una experiencia placentera, ¿no? Y que muchas de las marcas, ¿no? Han llevado a estos lugares a las personas a que tienen que caber en algo miniatura, ¿no? O sea, en lugar de que la ropa sea algo súper disfrutable, ¿no? De me quiero ver bien y esa prenda me gusta, ¿no? Y entonces quiero hacerme de esa prenda y no entonces que la persona se tenga que ajustar a la prenda, ¿no? Lo platicábamos también en la semana, ¿no? O sea, las prendas tienen que acoplarse a los cuerpos, no al revés, ¿no? Eso es una maravilla de la ropa de Jimena, ¿eh? Sí. Yo soy su fan número 1 todo el tiempo. Los pantalones son súper cómodos y aparte te ves muy bien. Te ves muy bien, te ves muy cómodo. Bueno, y además está bien bonito porque esta última colección pues estuvo inspirada en la salud mental y pues nosotros estamos muy felices por eso, ¿verdad? Pero es verdad, si el cuerpo se hace, digamos que se tiene que adaptar a la prenda, algo está mal. Algo ahí no está funcionando, hay una disfunción, ¿no? Y es importante verlo, ¿no? Cómo nos llevan las cosas o las marcas hacia esos lugares, ¿no? Correcto. Que al final, pues bueno, la moda y nos van a poner siempre las cosas que sabemos que vamos a comprar. Y las vamos a comprar porque de alguna forma u otra deseamos proyectar eso que nos ofrece que proyectemos. Nosotros queremos cuestionar todo este paradigma que es amplísimo, ¿no? Y que necesitaríamos muchas sesiones para seguirlo detallando y desmenuzando, pero por lo menos vamos a quedarnos con las ideas más generales para que ustedes también después de este evento puedan seguir pensando qué está pasando, o sea, si realmente queremos seguir dentro de este carril o queremos cambiar y encontrar nuevos caminos para poder estar con nuestros cuerpos y poder manifestarnos a través de él, porque el cuerpo es un vehículo, es nuestra casa, es real, ¿no? O sea, más que un cliché, es algo que realmente funciona así. Bueno, yo les quiero hablar principalmente cómo debe de usarse realmente el índice de masa corporal. Este IMC, así, yo me acuerdo que veía el IMC y ya empezaba a sudar frío, así. Decía, Dios mío, por favor. O sea, yo les tengo que confesar, yo nunca he tenido un IMC que no sea el sobrepeso, que no devenga en sobrepeso. Jamás, ni siquiera de niña, ¿no? El índice de masa corporal les voy a platicar cómo fue que fue creado o para qué fue creado, que es lo que me parece más importante. El índice de masa corporal fue creado con fines estadísticos. Lo que se quería era poder hacer un conjunto, poder resumir cuáles eran los tamaños de la población en Estados Unidos a mitades del siglo pasado. Eso era toda la función que tenía que tener. Jamás fue ideado para que entonces fuera una medida de aprobación o de reprobación de un cuerpo. Es súper fuerte. Es súper fuerte. Incluso el término sobrepeso, no vamos a hablar en este momento del término obesidad porque se incluye otras cosas, pero el término sobrepeso está sumamente cuestionado actualmente por una parte del cuerpo médico y de investigación actual, en donde están diciendo, ¿quién dice que está sobre? ¿Cómo sé que yo estoy sobre mi peso si mi cuerpo tiene esas proporciones? Lo que pasa es que me están promediando con el resto de la población, que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con la comunidad a la que yo pertenezco genéticamente, ¿no? Porque mis genes a lo mejor tienen una alineación o tienen una ascendencia de cuerpos más robustos y más grandes, y entonces a lo mejor ahí sí no estoy en sobrepeso porque todas pues, tienen más o menos las mismas dimensiones. Pero como vivo en México y entonces mi edad y entonces me hacen una media, que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo.
Pero solo por eso, entonces soy catalogada como enferma. Y entonces, si estás catalogado como enfermo, de inmediato estás mal. Tienes que curarte. Y curarte significa estar en tu peso ideal, ¿no? Ah, ok. ¿Y cómo me curo? Pues deja de comer. Y entonces aquí empieza este conflicto desde en la perspectiva médica, ¿no? O sea, ¿cómo? Primero me dices que puedo tener un trastorno de evitación y restricción, pero por otro lado también me mandas a no comer o a evitar y a restringir ciertos alimentos. Uh-huh. Ahí es en donde empezamos a cuestionar estos paradigmas. Otra forma de cuestionarlo es preguntarnos por qué no nos estamos enfocando en el autocuidado y en la sanación y en confiar en que nuestros cuerpos son los que sí saben lo que hacen. ¿Por qué pensamos que la industria de la pérdida de peso no, va a saber mejor que nuestro cuerpo lo que tiene que hacer? Porque la industria es toda una industria, es un sector, ¿no? Que se dedica a decirte, estás mal, estás muy gordito, necesitas bajar de peso, yo te voy a vender estas pastillas. O sea, sí son laxantes, pero no, eso no importa. Lo importante es que vas a perder peso. Oye, pero en la bulimia dice que si yo me laxo de más, ese es uno de los síntomas de la bulimia. Ajá, o sea, pero no vas a vomitar. O sea, nada más te vas a tomar la pastilla que te va a hacer que todo se te salga. Uh-huh. Y entonces empiezan estos dobles discursos. ¿Por qué no estamos enfocados en, por ejemplo, ok, yo tengo un cuerpo redondo. ¿Cómo hago para que sea un cuerpo redondo sano? Que sea funcional, que todos mis órganos estén funcionando como tienen que funcionar. Ajá. Que tendría relación directa con la parte de la aceptación. Totalmente. ¿No? Porque todos los cuerpos, a final de cuentas, pues, son diferentes, funcionan diferente, ¿no? Y entonces, irnos todos hacia un mismo lugar, pues va a ser imposible. Claro, pero esta autoaceptación se hace bien difícil cuando toda una lógica y una corriente social te avienta hacia la cascada de tienes que tener 90, 60, 90. Y si puedes menos, mejor. Eso se hace muy complicado. Porque el autocuidado, entonces ya se nos dejamos de lado, por ejemplo, que el autocuidado es dormir bien, por ejemplo, ¿no? O tener un día de campo una vez al mes. Darnos un masaje. Disfrutar de una buena relación sexual. O de una buena sesión de masturbación, ¿no? Eso deja de ser importante. Lo importante es que sigas el deber ser. El deber ser es, tienes que estar delgado porque eso es lo que es saludable. E incluso se ha llevado a un lugar en donde incluso hay cirugías súper invasivas bariátricas, donde hay mangas, bypasses, ¿no? Que también devienen en enfermedades súper serias. Totalmente. O sea, las personas terminan sufriendo de desnutrición, quedan deprimidas de por vida porque la recaptación de la serotonina se cambia completamente. Y entonces, sí, te vamos a curar de la obesidad y del sobrepeso, pero te voy a generar un montón de enfermedades adicionales que ni siquiera te imaginas, pero eso no importa, vas a estar delgado. Bueno. Y muchas veces la gente piensa que si está delgado, todo se soluciona. Todo, ya estoy saludable. Ya, es pensamiento mágico. Es el pensamiento mágico de si soy delgado, soy saludable. Es muy difícil que las personas puedan sanar su relación consigo mismas, con la comida y con su cuerpo mientras están enfocadas en el número en la báscula. El número en la báscula se vuelve la meta. No importa si mi páncreas no está funcionando. No importa si tengo el hígado graso, porque hay muchas personas delgadas que tienen el hígado graso porque siguieron dieta cetogénica 2 años, ¿no? Eso no importa. Lo que importa es que alcancé el número que tenía que alcanzar en mi báscula. Nuevas investigaciones e intervenciones, como les estaban comentando. Estas nuevas investigaciones están cambiando el enfoque del peso. O sea, no, dejamos de prestarle atención solo al peso y entonces lo integramos hacia la salud y el bienestar. Las perspectivas ahora son incluyentes de todos los pesos. Los médicos, como les decía, cuando llegas a consultorios, tienes sobrepeso y lo primero que te dicen es que tienes que bajar de peso. Ok, está bien, ¿qué más?
¿no? Y ni siquiera está bien. ¿Por qué me dices eso de entrada? A lo mejor si me corres análisis completos, pues no sé, a lo mejor te darías cuenta de que estoy perfecto, ¿no? O sea, todo está funcionando bien, no tengo colesterol alto, no tengo niveles de triglicéridos, mis funciones cardíacas son perfectas, hago ejercicio cardiovascular 4 veces a la semana, duermo Glucosa bien, glucosa bien, todo perfecto. ¿Por qué asumes que tengo que bajar de peso? ¿Te lo pregunté? Es decir, es esta serie como de prácticas médicas muy agresivas, ¿no? En donde uno es juzgado de inmediato. Y no solo los médicos. Totalmente. O sea, ¿no? Es muy común llegar a casa de tus papás o de la tía o de la abuelita y que luego de entrada te digan, mijita, ya subiste de peso, ¿no? Totalmente. Y entonces desde ahí de entrada ya hay una concepción de que no eres adecuado, ¿no? Y luego llegas con el doctor y te dice, pues no eres adecuado, pues ya te lo reforzó, ¿no? Y luego, ¿pero por qué terminaste con bulimia, mijita? ¿No? Bueno, las nuevas propuestas están enfocadas mucho más a definiciones holísticas de la salud. Me parece importante aquí detenerme un momento a definir holístico, porque en muchas ocasiones es confundido exclusivamente o relacionado exclusivamente con la parte esotérica de la búsqueda de la salud o del bienestar. De lo místico, mágico. De lo mágico. Y bueno, lo holístico en realidad tiene que ver más con integración de la salud en todos sus niveles. Estamos hablando de salud mental, de salud emocional, de salud física, por supuesto, y de calidad de vida, que todo esto devenga en calidad de vida. Entonces, se está proponiendo actualmente que los médicos, en lugar de decirte en cuanto entras, tienes que bajar de peso, primero te pregunten cómo va tu vida, qué está mal en tu vida. Además de en tu cuerpo, ¿qué más está sucediendo con esto que te está pasando con tu peso? Y mucho proponer como una cuestión de pensamientos hacia la cuestión positiva, ¿no? Que hace que entonces te puedas ir sosteniendo bajo ciertos lineamientos para llegar a la parte sana, ¿no? En lugar de que sea a través de la crítica, ¿no? Totalmente. Sí, de la crítica y del prejuicio, ¿no? Y del juicio. ¿Qué es esto de los... bueno, en este cambio de paradigma, nosotros en este momento queremos proponerles tener en cuenta principios de salud en todas las tallas. ¿Por qué se los queremos proponer de entrada? Porque es una forma en la que ustedes pueden iniciar este cambio de relación con su cuerpo y con la comida. Siempre, siempre vamos a subrayar la importancia de que si ustedes sienten que no pueden tener paz con respecto a estas relaciones, acérquese a un profesional de la salud mental, que los acompañe en esta adquisición de nuevos principios y en esta adquisición de nuevos hábitos y de formas de pensar de ustedes mismos. Nosotros se los ponemos aquí como una propuesta para que se lleven algo en lo que puedan empezar a trabajar. Pero muchas veces no es suficiente y nosotros siempre vamos a apostar porque reciban el acompañamiento profesional y adecuado para que puedan lograr su salud. Entonces, tenemos estos principios de salud en todas las tallas. La inclusividad de todos los pesos. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Dejar de invisibilizar la existencia de diferentes formas, colores y sabores de cuerpos. El tema de la gordofobia, ¿no? El tema de la gordofobia. No quiero ser gordo porque ser gordo es no ser exitoso. Ser gordo es ser un fracasado, ser un loser, ser no deseado. ¿No? No pertenecer. No pertenecer. ¿Cuántas veces hemos encontrado, por ejemplo, en las tiendas de ropa, ¿no? Pues que uno no encuentra ropa para ti, o sea, no encuentras ropa. Y no necesariamente porque seas gordo u obeso. No se tiene que ser obeso. Es que simple y sencillamente la industria está focalizada, ¿no?, en estas prendas que son súper pequeñas. Es una forma también de infantilización de la mujer, sobre todo, ¿no? Como si solo los cuerpos de niñas, los cuerpos adolescentes, los cuerpos pubertos fueran deseables. Y esto no es así.
muchas mujeres de cuerpos redondos, de cuerpos grandes, de cuerpos gordos, se sorprenden al ser objeto de deseo de muchos hombres, porque hay muchos hombres que les gustan mucho más estos cuerpos que los cuerpos esbeltos, pero no lo dicen, porque también se ven perseguidos por una suerte de vergüenza social, en donde no está bien que te guste una mujer grande, no está cool. Afortunadamente esto empieza a cambiar, pero empieza a cambiar, depende mucho de nosotros cuánto cambie. La promoción de la salud es, a ver, nadie está diciendo que te tienes que enfermar, nadie está diciendo que tienes que alimentarte solo de McDonald's, nadie dice eso. No es todo y nada. No es todo y nada, nuevamente, los extremos pues, se tocan, ¿no? Estamos hablando de que pues, si un día se te antoja una hamburguesa porque estás triste, está bien, O porque cómetela, o porque estás feliz. Cómetela, cómete el helado de chocolate, disfrútalo. Cómete las papas, tómate el refresco y después si terminas te comes un pie, está bien. Siempre y cuando podamos sostenernos en la salud. Totalmente. Esa es la promoción de la salud. Esa es la gran diferencia. El disfrute no elimina la parte de la salud, ¿no? O sea, poder disfrutar de una hamburguesa no quita que tengamos cuidado con nosotros mismos a través del afecto y entonces promover esta parte de estar sanos. Totalmente. El cuidado respetuoso. ¿Qué significa el cuidado respetuoso? Bueno, yo siento que quiero estar más delgado porque pues sí, me quiero ver más delgado o más delgada. Bueno, lo deseas genuinamente para ti, perfecto. Entonces empieza con un cuidado respetuoso, que esto incluye no dietas imposibles, así de no comas nada en 4 días, así como la de la manzana. La dieta de la manzana, que es comer puras manzanas no sé cuánto tiempo, o esta chica me daba mucha risa. La sopa de col. Me daba mucha risa esta de el diablo viste a la moda, ¿no? Que le dice, no he comido nada en 7 días y cuando ya me quiero desmayar me como un cubo de queso y con eso tengo, ¿no? Eso es maltrato, eso no es cuidado respetuoso. El cuidado respetuoso es, voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio, pero tampoco me voy a castigar con el ejercicio. Porque ahí también encontramos una vía muy sencilla de autocastigo, ¿no? Y de autolesión. El comer para el bienestar, ¿qué significa? El comer para el bienestar significa que si se me antojan unas papas me las voy a comer, pero también voy a buscar alimentarme. Alimentar mi cuerpo que necesita distintos tipos de nutrimentos para poder funcionar todos los días y hacerlo adecuadamente. Eso es comer para el bienestar. El movimiento que realza la vida es esto del ejercicio que les comento, ¿no? Celebrar lo que nuestro cuerpo puede hacer, ¿no? Oye, voy a celebrar que empecé caminando 10 cuadras diarias o 5 cuadras diarias. Ay, amiga, empecemos por 3. Empecemos por 3, ¿no? Empecemos por 3. Y después, a lo mejor, después de un año, terminas caminando 10 cuadras. ¡Qué padre! Ya te diste cuenta que tus piernas funcionan, que tus pompis se levantaron tantito, ¿no? Que la piel se te ve bonita. O que simple y sencillamente estás celebrando que tienes 2 piernas que te pueden llevar de un lugar a otro solo porque sí, solo porque quieres. Es una perspectiva y una forma de vernos totalmente distinta a que meterme a un gimnasio, estar 4 horas diarias ahí y sentirme frustrado todo el tiempo porque no puedo cargar la pesa de 250 libras o porque no puedo correr 10 kilómetros en 8 minutos, ¿no? O sea, llevarme todo el tiempo a ese lugar, imposible, ¿no? Inalcanzable. Que poner metas me parece que está padrísimo desde un lugar sano, ¿no? Claro. En donde nos vayamos sintiendo bien, incluso con la parte de cómo quiero lucir, ¿no? Pero desde este lugar de no va a ser desde un lugar de maltrato, ¿no? Bien. Estas son otras de las herramientas que queremos compartirles. El enfoque de confianza corporal. Este enfoque lo que promueve es que sepamos y recordemos que nuestro cuerpo sabe funcionar, que él genera el equilibrio, sabe cómo generar el equilibrio, solito.
Lo que pasa es que nosotros muchas veces los sometemos a prácticas que hace que se le olviden. La confianza corporal es un derecho de nacimiento. En cuanto nacemos, pues, bueno, nosotros venimos con un cuerpo que es nuestro y es nuestro derecho. Y esa confianza en nuestro cuerpo es algo que nosotros deberíamos de poder ejercer todo el tiempo. Es decir, si yo veo que mis muslos se ensanchan, pues por algo será. Es decir, en mi código genético, a lo mejor yo y todas mis abuelas y todas mis tías y toda la línea, todo mi linaje trae esta información que dice que mis muslos tienen que ser anchos o que mi barriga tiene que ser más grande. ¿Por qué? Mi código genético sabe por qué. ¿Cómo lo califico o cómo lo veo yo? Es lo que hace la distorsión. Y hablar de que el cuerpo de alguna manera representa quienes somos, ¿no? Totalmente. O sea, una mujer que a lo mejor tiene ciertas características físicas, habla mucho de su personalidad. Y recordar también que nuestro cuerpo tiene una historia, ¿no? Claro. Hay una narrativa de un psicoanalista muy famoso de hace muchos años que hablaba de que el primer gran análisis de una persona se hace cuando esa persona hace una historia de todo su cuerpo, escribe la historia de su cuerpo, empezando por el dedo meñique de su pie, ¿no? O sea, una historia de, yo me acuerdo cuando me pegué ese dedo en la mesa del comedor de la casa de mi abuelita, ¿no? Ir así haciendo un recuento de la historia y de todo lo que ha sucedido con su cuerpo, desde la punta del dedo del pie hasta la punta, hasta la cabeza, ¿no? Recordar que nuestro cuerpo también tiene memoria y que de alguna forma es el que nos ha acompañado toda la vida. O sea, él sabe perfecto todo lo que nos ha pasado, lo sabe perfecto. Muchas veces mucho mejor que nosotros en nuestra conciencia. Totalmente. El cuerpo es el que sabe lo que necesita. Como les comentaba, el cuerpo muchas veces, pues bueno, así como nos pide agua, nos puede pedir nutrimentos. Pero a esta perspectiva del saber comer, actualmente se le llama alimentación intuitiva. La propuesta incluso ahora médica es que uno regrese y se permita tener contacto con estas señales intuitivas, instintivas, de qué es lo que debo y no debo comer. Es muy complicado regresar ahí, porque, claro, lo que tenemos presente todo el tiempo es lo que todo el mundo me dice que tengo que consumir, pero no escucho a mi cuerpo, no sé cómo escucharlo. Muchas veces yo propongo en consulta, en diferentes circunstancias, oye, ¿ya hablaste con tu cuerpo? Entonces la gente se me queda, ¿qué? Ajá, o sea, ¿qué te está doliendo? No, pues es que me duele mucho la cabeza o me duele mucho el estómago o no encuentro la forma de que se me quite la colitis, ¿no? O la gastritis. Y ya hablaste con tu estómago. ¿Qué te está pidiendo? O sea, no es que el estómago efectivamente te va a contestar, oye, necesito un paracetamol. No, o sea, hay una sensación a nivel instintiva, así como cuando tenemos sed, que te lanza el cuerpo y que de alguna forma hace que tú sepas qué es lo que necesita. Lo que nosotros queremos es apostar porque ustedes empiecen a tener nuevamente esta relación con su cuerpo. Y entonces puedan escuchar que un día, así como un día dicen, ay, qué antojo tengo de un plátano. Ajá, de un plátano. O sabes qué, hoy sí se me antoja una ensalada. Tengo ganas de un jitomate, ¿no? Se me antoja muchísimo una Coca-Cola. Ok. Se me antoja muchísimo un... Carne. Carne. No, es que hoy sí tengo ganas de un filete así, que de plano se le vea la sangre así cayendo, ¿no? Confía en tu cuerpo, él sabe. Así como vas a confiar en tu cuerpo, tienes que saber que los especialistas que te acompañan no saben de primera mano cuánto debes de pesar, ni qué es lo que tienes que hacer, sin correr los análisis correspondientes. Lo que queremos decirte con esto es, no te dejes llevar por la primera impresión de que el médico receta así, bajar de peso, deja de comer harinas, no comas pasta. Otro de los elementos de confianza corporal es elegir prácticas cotidianas
y no estar enfocado exclusivamente en el número que va a aparecer en tu báscula. Al final el número va a cambiar y va a cambiar, si eres mujer depende del día del mes en el que estés, si eres hombre también va a depender de los cambios hormonales que tengas, pero los periodos de cambios hormonales de los hombres son más largos, entonces por eso no son tan evidentes, pero va a depender de todo eso el peso. Lo que queremos, en lo que queremos que estés más presente es en cómo te sientes tú con tu cuerpo y cómo lo estás viendo, cómo le estás permitiendo existir. Y acercarnos a estos profesionales, ¿no? De nutrición, verdaderos profesionales de nutrición, no coaching en nutrición, no. Acérquense con nutriólogos chidos, ¿no? Que les van a decir qué necesita su cuerpo para estar sano, ¿no? Cómo alimentarse de la mejor manera para verse como ustedes se quieren ver, desde un lugar amoroso, compasivo y súper saludable. Las claves para practicar la confianza corporal, como les comentaba, es conectar con las necesidades y límites del cuerpo. El cuerpo te pone límites. O sea, cuando el cuerpo te dice, tengo sueño, hazle caso. Aunque sean las 2 de la tarde, bueno, o sea, si vas manejando no te duermas, ¿no? Pero, es decir, si son las 2 de la tarde y tienes chance de echarte una siesta de 15 minutos, hazlo. Si te dice, quiero un brócoli, cómetelo. Realiza pequeños actos para reconstruir la confianza en tu cuerpo. Esto es, por ejemplo, decir, hoy tengo ganas de caminar, no voy a usar el coche. Ahí está lloviendo, qué rico, me voy a salir a caminar. Hazle caso a estos impulsos que muchas veces pensamos que son muy locos, pero por algo el cuerpo te lo está pidiendo. Ponerse en ese lugar es salud. Redescubrir y encarnar y permitirnos el placer. Esto es súper importante. Porque soy gordo o gorda, no puedo tener acceso al placer de ponerme un bikini, al placer de tener un orgasmo. De vestirme como quiero. De verme sensual, ¿no? E incluso de disfrutar un alimento. Así, qué padre es cuando uno ve a alguien que se está comiendo algo, que lo está disfrutando súper cañón. Es súper bonito. Y hacerlo es más bonito todavía. Redefine cómo se ve y se siente sanar. Con esto nos referimos a que sanar no tendría que ser exclusivamente a que ya alcanzaste el número que querías en la báscula, sino que te sientes mejor contigo mismo. Dejar de pelearnos. Exacto. Dejar de pelearnos con lo que es. Con lo que somos. Con lo que somos. Y sanar nuestra relación con la comida. Dejar de ver la comida como si fuera el diablo. El enemigo. El enemigo. Esta parte es muy importante en todo este proceso. Y es la aceptación corporal, que muchos especialistas lo ven y lo tratan como un enfoque como un duelo. ¿Por qué es un duelo? Porque uno tiene que terminar aceptando que tenemos el cuerpo que tenemos, no el que quisiéramos tener, o el que nos dicen que deberíamos de tener. Entonces, si pasamos por una suerte de negación, en la que vamos a decir, no, porque a mí yo no quiero tener este cuerpo, no quiero, y entonces voy a hacer todo, y entonces hago una dieta, y luego hago otra, y luego voy al cirujano, y entonces después me hago una manga gástrica, y después vuelvo a subir de peso. Hay una suerte de negación al principio. Después se pasa por el enojo. Ya me di cuenta que no voy a poder cambiar mi cuerpo, mis muslos son anchos, mi cara es redonda, tengo cachetes enormes, ¿no? Me enojo. Y entonces digo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Yo no quería estos cachetes enormes. Yo no quería estas piernas enormes, ¿no? Estoy súper enojado. Si sigo un tratamiento, voy a llegar a una parte de negociación en la que voy a decir, bueno, pues ya tengo unos muslos súper anchos, pues me voy a poner unos pantalones que se me vean increíbles, ¿no? Pues bueno, que sea. Empezamos medio a aceptar, ¿no? Lo que es, lo que soy. Generalmente aquí hay un regreso entre la negociación y el enojo, una y otra vez. Ahí nos estacionamos un rato. Cuando logramos trascender la negociación, tocamos la tristeza. ¿Qué significa esto? Pues sí, nunca voy a ser la mujer súper delgada que mi mamá siempre quiso que fuera. Y me duele, me da triste, me pone triste.
pero pues así es. Y cuando yo digo, pues así es, estoy en la aceptación. Y entonces sí, tengo una reconciliación con el cuerpo que tengo. Seguramente les suena muy pesado, así como se los estoy poniendo, pero es real y genuinamente así como funciona este regreso a conceptualizarnos como realmente somos, y no solamente conceptualizarnos y ser capaces de vernos así, sino de amarnos así. Muy bien, pues hemos llegado ahora sí al final, a la recta final de este evento. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Esperamos haberlos aclarado un poco con respecto a estos temas. Estamos para servirles en Casa Psi, ya tienen nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho la confianza también, no solamente Jimena por escogernos como su partner para este gran proyecto. Partner in crime. Partner in crime en este gran proyecto, sino también a todos ustedes por prestarnos sus oídos. Y no sé si quieras agregar algo. Creo que todo está dicho. Muchas gracias. Gracias a todos, sobre todo a ti, Jimé. Un beso y estamos para ayudarlos en todo lo que sea necesario. Muchas gracias a todos y a todas, y que tengan bonito día. Y bueno, les vuelvo a repetir, las redes sociales de Casa Psi son Casa Psi Gram. Eso lo pueden encontrar en Instagram, ahí los pueden contactar por mensaje directo y todo. Y las nuestras son jimena.corcuera_oficial con doble F. Igual en la página web, nosotros vamos a seguir haciendo talleres financiados. Todavía tenemos por definir la fecha del siguiente taller y el tema, pero si quieren que les llegue la información cuando sepamos, se pueden inscribir al newsletter. Si ingresan a la página es www.jimenacorcuera, Jimena con X, así como el nombre de aquí, .com, y ahí les va a arrojar la ventanita para poner su correo y ya quedan dentro de la base de datos para recibir. No crean que los bombardeamos, nada más es para que puedan estar enterados de cosas y de eventos, de todo lo que vamos a hacer. Y ahí también en la página viene más información sobre el proyecto, viene el video del trailer de las entrevistas, está el acceso también al canal de YouTube, igual que en el link de la biografía de Instagram, por si quieren echarle ojo a las entrevistas. Como mencionaba Lari y Mitch, las entrevistas hay de todo tipo, son testimonios, no es información médica, son testimonios de depresión, ansiedad, bipolaridad, trastornos alimentarios, dismorfia corporal, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y todas las entrevistas fueron gente que compartió su historia para poder ayudar a otros, para abrir el diálogo sobre estos temas, y también hay algunos puntos de referencia sobre cómo apoyar a alguien que vive con algo así, ¿no? Como desde persona que acompaña, algunas formas que estas mismas personas comentan que les funcionan desde la gente que los acompaña a vivir, ¿no? Entonces, pues por ahí les dejamos toda la información y una vez más, gracias por sumarse a esto y por abrir el diálogo con nosotros. Así que pues que tengan muy bonito día. Ay, sí. Y un abrazo a todos. Gracias, lindo día. Gracias, bye. Bye, bye.